Bienvenidos a Doy Apologético. En el video de hoy vamos a hablar sobre algunas frases y dichos o creencias populares que, aunque muchos piensan que se encuentran en la Biblia, en realidad no están en la palabra de Dios. Estos dichos o estas creencias se han popularizado mucho por algunos predicadores, algunas personas, algunos pastores en sus sermones, los cuales pues hacen doctrinas sobre estos dichos. Yo no estoy diciendo que lo hagan por una mala intención, pero sin embargo lo que quiero resaltar es que estos dichos no están en la Biblia y muchas personas creen que son mandamientos bíblicos. Así que vamos a descubrir la verdad detrás de estas afirmaciones que le he traído en el video de hoy. Vamos a analizar si están fuera de contexto o si simple y sencillamente no se encuentran en la Biblia. El dicho número uno, muy famoso: Dios no te da más de lo que puedas soportar. Dios no te da más de lo que puedas soportar. Empezamos con esta frase que se escucha mucho, ¿verdad? Se escucha mucho en momentos de dificultad. Cuando una persona está en dificultad, le dicen por lo general: Dios no te da más de lo que puedas soportar. Vemos pastores, ¿verdad? Y otras personas que dicen así. Pero ¿realmente está en la Biblia? La respuesta es no. No se encuentra en la Biblia este dicho, ¿verdad? Con este tipo de significado. Lo más cercano a esta idea la podemos encontrar, o mejor dicho, proviene de Primera de Corintios capítulo 10, el versículo 13. Primera de Corintios capítulo 10, verso 13. Podemos ver allí: ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común de género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan soportar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Bien interesante. En el texto está hablando, ¿verdad?, sobre la tentación. Está hablando sobre la tentación. No está hablando sobre el sufrimiento en general. No está hablando sobre las pruebas de la vida. Hermanos, amigos y personas que me escuchan, en la Biblia vemos que muchos personajes enfrentaron situaciones que sí estaban más allá de sus fuerzas. Me viene a la mente un ejemplo, el ejemplo de Job, ¿verdad?, que sufrió tanto. O incluso el apóstol Pablo, quien en 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 8, dijo lo siguiente. En 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 8, dijo Pablo: nos vimos abrumados más allá de nuestra capacidad de aguantar, hasta el punto de perder la esperanza de salir con vida. Vemos ahí, ¿verdad? Vemos ahí verdaderamente Pablo, cuán afligido se sentía, ¿verdad? Y este texto nos muestra que a veces las dificultades pueden ser más de lo que podamos aguantar o soportar. Pero es en esos momentos que dependemos de Dios. Es en esos momentos que tenemos que depender totalmente del poder de Dios, no de nuestro propio poder, porque no carecemos de poder alguno. Así que es bien importante que entendamos esto. Todas las tentaciones las podemos soportar si creemos en el Señor y ponemos todas nuestras debilidades en las manos del Señor. El dicho número 2, bien famoso también: ayúdate que yo te ayudaré. Ayúdate que yo te ayudaré. Esto es un mito, es uno de los más comunes, este mito, ¿verdad? Y yo le llamo mito. Ayúdate que yo te ayudaré. Se cree que esta frase fomenta la autosuficiencia, pero la realidad es que no aparece en la Biblia, en absoluto. En absoluto en la Biblia no vamos a encontrar, ¿verdad?, autosuficiencia.
mayormente vamos a ver que la enseñanza bíblica suele ir en la dirección contraria, en la dirección opuesta. La Biblia, la Biblia nos llama a confiar en Dios, nos llama a entregarle todo a Él, a dejar todo en sus manos, no en nuestras propias fuerzas. Por ejemplo, en Proverbios capítulo 3, versículos del 5 al 6, allí en Proverbios del capítulo 3, versos 5 al 6, podemos encontrar lo siguiente: confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Qué bonito, y Él allanará tus sendas. Así que, en lugar de depender primero de nosotros mismos, el llamado que se nos hace a través de la palabra de Dios, el mensaje de la Biblia, en realidad es que debemos depender de Dios totalmente. Él es nuestra ayuda en todo momento. Así que esta frase refleja una mentalidad de autosuficiencia que no está en la Biblia y es muy peligrosa porque no se alinea con lo que nos enseña la Biblia, que es que dependamos totalmente de Dios, y eso es lo que Dios pide de nosotros, total dependencia a Él, ¿verdad? Que no nos creamos que somos autosuficientes, que no dependamos de nuestro propio yo o de nuestro propio ser. La frase tercera que tengo es: el dinero es la raíz de todos los males. ¿Quién no ha escuchado esta frase, verdad? Y este es otro ejemplo común de una frase mal citada de la Biblia. El dinero es la raíz de todos los males, mejor dicho. Aunque parece un concepto bíblico, porque sí parece un concepto bíblico, no es exactamente lo que la Biblia enseña. Eso no es exactamente lo que Él enseña, y como podemos ver, pues suena muy bonito. Y el versículo que generalmente se tergiversa para decir esto es Primera de Timoteo, en el capítulo 6, el versículo 10. Pero ¿qué en realidad dice allí? En Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 10, dice lo siguiente: porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchos insabores. Así que ese texto es muy claro, pero se tuerce para decir lo que no dice. La Biblia no dice que el dinero en sí mismo sea malo, sino que el amor al dinero, escuche bien, el amor al dinero es el problema. El dinero es una herramienta muy necesaria para nosotros poder vivir, ¿verdad? Pero la codicia, el deseo desmedido por él, puede llevarnos a alejarnos de Dios. ¿Por qué? Porque sencillamente estamos poniendo nuestro corazón o nuestra mirada en el dinero. Y ahí sí sería la raíz, ¿verdad? El deseo, tener el corazón puesto en lo económico, en el dinero, en el lucro, en vez o en lugar de Dios. El cuarto es el siguiente: este también pasará. Ese dicho es interesante, ¿verdad? O frase: este también pasará. Este dicho se utiliza mucho para animar a las personas a recordar que las dificultades no duran o no durarán para siempre. Pero aunque es bonito el dicho, no es un versículo bíblico. No lo es. No podemos citar la Biblia quizás de memoria o haciendo, ¿verdad?, alardes de que no sabemos la Biblia de memoria cuando estamos citando algo que no está en la Biblia. Aunque la Biblia nos habla de que el sufrimiento es temporal y que debemos perseverar, esta frase específica no aparece en ningún texto bíblico. Usted lo puede buscar y no lo va a encontrar. Lo que sí encontramos son versículos que nos animan en todo momento a perseverar en las pruebas. Eso sí lo vamos a encontrar allí. Por ejemplo, podemos ver en Santiago, capítulo 1, el versículo 12. Allí en Santiago, capítulo 1, versículo 12, sí podemos encontrar lo siguiente: dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado, recibirá la corona de la vida
que Dios ha prometido a quienes lo aman. Esto es un texto de esperanza muy bonito, pero en lugar de una simple frase de consuelo, la Biblia en su contexto total nos llama a perseverar, pero es a perseverar con fe, sabiendo que Dios está con nosotros en cada prueba. Dios está con nosotros en cada situación. Dios está con nosotros en cada enfermedad. Dios está con nosotros en cada momento. Por eso tenemos que perseverar y no debemos apoyarnos en frases vacías que no están en la palabra de Dios. Esta sí está en la palabra de Dios. A ver, la número 5, serás cabeza y no cola. Esa es bien famosa esa frase. Esa frase es bien popular, muy popular, sobre todo entre algunos predicadores que enseñan el evangelio de la prosperidad, ¿verdad? Que ahora es muy famoso. Usted ve muchos, hay iglesias bien grandes, llenas, ¿verdad? Yo no los critico, pero esta frase es muy importante en ellos. Dice que dan a entender que siempre serán cabeza y no cola, que el cristiano siempre será cabeza y no cola. O sea que siempre estarán en posiciones de poder y de éxito. Pero ¿será cierto esto? ¿Estará esto en la Biblia? ¿De dónde proviene esto? De que el cristiano siempre va a estar en posiciones de poder. Este concepto, amigo y amiga, viene de Deuteronomio 28:13. En Deuteronomio 28:13 dice lo siguiente: el Señor te pondrá a la cabeza, nunca en la cola, si prestas atención a los mandamientos del Señor tu Dios, que hoy te mando, y los obedeces con mucho cuidado, y los obedeces con cuidado. De ahí es que proviene esto. De ahí es que proviene esta frase que citan tanto. Sin embargo, este texto que acabamos de ver es parte de las bendiciones de la antigua alianza que Dios hizo con Israel, con la nación de Israel. Esto no es una promesa universal o incondicional para todos los cristianos. No lo es. En el Nuevo Testamento, amigo y amiga que me escucha y que me estás viendo, Jesús enseña en el Nuevo Testamento sobre la importancia de la humildad y el servicio, de servir a otros. Por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 20, versículo 26, en Mateo capítulo 20, versículo 26, dice: el que quiera hacerse grande entre ustedes, deberá ser su siervo. Así que, de la misma manera que Cristo se humilló, nosotros tenemos que humillarnos. Ser cristiano no se trata de tener éxito o poder en términos terrenales, sino de servir a los demás, de humillarnos, de mostrar humildad, de amar al prójimo, dejar de pensar en nosotros, en nuestros poderes, en nuestras riquezas, en estar nosotros arriba y los demás abajo. Ese no es el evangelio que me enseña la Biblia. Ese no es el contexto bíblico. Así que es bien importante que seamos cautelosos con cada una de las frases que yo he mencionado en el día de hoy. Porque, como hemos visto hoy en este video, hay muchas frases que se han popularizado. Y lo triste es que se han popularizado como si fueran bíblicas. Pero la realidad es que no lo son. Y la lección de hoy de este video es muy clara. Debemos ser cuidadosos con lo que creemos. Lo que creemos debe estar en la Biblia. Y siempre hay que volver a las Escrituras para verificar la verdad. Porque lo diga un pastor, porque lo diga un sacerdote, porque lo diga un líder religioso, de todas maneras hay que verificar en la Biblia. Así que espero que este video te haya ayudado a entender mejor alguna de estas creencias o de estos dichos que son erróneos. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte, puedes compartirlo, te lo pido humildemente, dale like. Así que ya pronto nos veremos nuevamente en el próximo episodio de Dojo Apologético. Así que sin más preámbulo, que Dios te continúe bendiciendo. Bendiciones, hasta pronto.